Bueno, les damos la bienvenida a todos los que nos están acompañando. Les comentamos que se está grabando la sesión. La idea es que esto que vamos a compartir esta tarde quede disponible para otros docentes, otros colegas que no se han podido conectar. Así que, bueno, dejamos avisado eso para que lo tengan en cuenta. El encuentro va a durar aproximadamente una hora y 15 minutos, ¿sí? Vamos a estar en principio contándoles algunas ideas y después vamos a tener un pequeño espacio de intercambio para que podamos conversar, ¿sí? La idea es que, ¿qué pretende usted de mí? Ese título que nos convoca tiene que ver un poco con generar un espacio para que podamos reflexionar y conversar acerca de las consignas de escritura, ¿sí? Las consignas en general, pero las consignas de escritura en particular. Que, bueno, es un tema que nos convoca porque, en definitiva, todos alguna vez tuvimos la frustración frente a una consigna que propusimos y que los resultados por ahí no han sido los que esperábamos. El equipo de trabajo que organizó este espacio es parte del profesorado de Lengua y Literatura, las profes Mariela Gabriel, Silvia Saiz, Silvana Domínguez, Sabrina Iribarne, Natalie Vega, Alexiana Rocha y yo, María. Y también nos van a acompañar al final del encuentro Paola Cruz, que va a estar presentando un trabajo que hizo junto con Silvia Rojas, nuestras dos bibliotecarias, que van a estar conversando un poquito más específicamente de lo que tiene que ver con las normas APA, el cuco de las normas APA. Y bueno, los destinatarios son lógicamente los docentes de la casa, del profesorado. En principio, bueno, acerca del encuentro, y yo les decía recién, todos en algún momento o dijimos o estamos en alguna charla de pasillo con los profes, cosas como esta, ¿no? Los estudiantes escriben, saben el contenido, pero las ideas están confusas. Pedí un ensayo y me mandaron cualquier cosa. La idea está, pero ¿cómo llegan a tercer año si no saben hacer una monografía? No leen ni lo que escriben. Le pedí que escribiera sobre el tema y después de hacerle muchas sugerencias y comentarios, comprobé que se había copiado de internet. Me siento estafada. Estuve todo el fin de semana corrigiendo y los resultados son paupérrimos. Es frustrante. También, seguramente, habremos escuchado cosas como esta. Escribí sobre todo el tema y me saqué un 6. No sé qué quiere el profe. Profe, no sé cómo empezar. Profe, si ahí lo dije. Profe, usted no pidió eso. Los conceptos están. ¿Tengo que hacer todo de vuelta? No, mejor recurso a la materia. Me llevó un montón de horas hacer el escrito y no aprobé. Es frustrante. Y bueno, ahí lo que nos encontramos un poco es que sea la palabra de los docentes, sea la palabra de los estudiantes, hay algo en común, que es precisamente la frustración. Y este meme que armó una de nuestras colegas, Sabrina, me parece que, Mariela, lo refleja muy bien. Tenemos situaciones idénticas. Estoy listo para hacer mi primer trabajo práctico. Y a la primera pregunta, el golpe. O estoy listo para corregir los trabajos prácticos. Y a la primera respuesta, el golpe. O sea, la misma situación, idéntica situación, vivida desde puntos de vista diferentes, pero que ambas llevan a la frustración frente a la resolución de una consigna de escritura. Y bueno, cuando pensamos en esto de las consignas de escritura, nos encontramos ahí con esto de senderos, ¿no? Caminos en los que tenemos objetivos que son comunes, tanto estudiantes como docentes, pero hay como senderos que se bifurcan justamente, ¿no? Y en esto de la bifurcación nos parecía que había que pensar dos aspectos. Por un lado, la necesidad que hay de problematizar la escritura como actividad, ¿no? Porque los docentes y los alumnos también muchas veces dan por sentado
que escribir es simplemente sentarse frente a la pantalla o sentarse frente a la hoja y dejar que fluya, y esto muchas veces no es así. Y por otro lado, problematizar las consignas de escritura, es decir, qué es lo que pedimos cuando pedimos que escriban, ¿sí? Por eso es por ahí un poco el nombre del encuentro, del espacio. Problematizar la escritura por un lado y problematizar las consignas de escritura llevan a que tengamos que pensar esta cuestión compleja de que pensar la escritura de las consignas de escritura. ¿Sí? Pensar por un lado una cosa, por otro lado otra, y después pensar cómo escribimos, de qué manera le proporcionamos a los estudiantes esas instrucciones para que puedan llegar a ese objetivo que nos hemos propuesto. Y en ese marco, por ahí, la idea es justamente, primero, no es que vamos a estar trabajando con recetas, no hay recetas que funcionen en todos y para todos, ¿sí? Nos habrá pasado más de una vez que una misma consigna, una misma actividad que la damos en un curso y va bárbaro, y después la probamos en otro curso y no funciona tan bien, entonces no hay recetas. Pero sí lo que nos parece que es importantísimo es empezar a algunas cosas que hemos dicho y que hemos escuchado muchas veces, las podamos por ahí problematizar, es decir, convertirlas en una pregunta. Entonces, por ejemplo, frente a esto de los estudiantes no escriben, y podríamos preguntarnos, ¿les damos oportunidades de escribir en el aula? ¿Cuántas veces tomamos la escritura y ese proceso de la escritura como una actividad en sí en el aula? O cuando nos dicen o escuchamos, sabe el contenido, pero las ideas están confusas. La idea está, pero... Y ahí preguntarnos, ¿sabemos cuando no podemos comunicar eso que sabemos? ¿Qué está faltando ahí para ese saber, para construir ese saber? Pedí un ensayo y me mandaron cualquier cosa. Bueno, ahí podríamos, por ejemplo, les dimos la oportunidad de poder leer ensayos, si es lo que nos interesa, pudimos analizar ensayos, pudimos hacer una experiencia de práctica de escritura de esos ensayos. La idea es, por ahí, empezar a pensar, ¿sí? Pensar preguntas a propósito de estas cosas que decimos siempre o escuchamos decir. ¿Cómo llegaron a tercer año si no saben hacer una monografía? ¿No? Estamos por sentado que seguramente en algún espacio los estudiantes han leído, analizado o han escrito monografías. No nos preguntamos por ahí si es que realmente han analizado la estructura de una monografía o si han tenido la oportunidad de escribir una monografía. No leen lo que escriben, ¿sí? Sabemos que la lectura, y muchas veces incluso la lectura en voz alta, es una herramienta súper interesante para poder corregir los textos, para poder corregir la puntuación, para poder reconocer realmente si la idea o las ideas que estamos expresando se están comunicando con claridad. Pero proponemos nosotros consignas que impliquen hacer esa revisión, esa corrección, esa lectura entre pares a veces. ¿Lo proponemos o damos por sentado que va a haber una lectura de las producciones? Le pedí que escribiera sobre el tema y después de hacerle muchas sugerencias y comentarios comprobé que había copiado de internet, ¿sí? Es algo que sabemos que cada vez con mayor frecuencia aparece esto de, bueno, lo tomó de internet, no leyó la teoría que teníamos para trabajar en la cátedra y fue a buscar por otro lado. Pero bueno, trabajamos nosotros el uso de fuentes, mostramos cómo hacer trabajos de paráfrasis, cómo evaluar las fuentes, en cada uno de los espacios, ¿no? Porque también nos pasa, bueno, por ahí esto lo puede hacer otro espacio, esto tendría que verse en alfabetización, ¿no? Que es algo que también nos pasa. O bueno, estuve todo el fin de semana corrigiendo, a quien no le pasó, ¿no? Muchísimas horas de corrección y resulta que esas producciones no llegan a cumplir con los objetivos en general. Y ahí es donde aparece esta cuestión de, ¿no?, cómo pensar las consignas de escritura para precisamente que nos puedan ayudar y les puedan ayudar a los estudiantes a acercarse a esos objetivos que nos hemos propuesto. Y a propósito de esto, por ahí, de hacernos preguntas, les habíamos propuesto a quienes se inscribieron que completaran un formulario con algunas primeras aproximaciones, como para hacer un relevamiento, ¿no?, de qué es lo que nos pasa.
Entonces, dentro de esas preguntas, habíamos pedido que señalaran dentro de una serie de opciones la que más se ajustara a la experiencia que estábamos teniendo con las consignas de escritura. Y nos encontramos, por ahí mirando en la cuestión estadística, ¿no?, con que un 51,7% de los docentes que han respondido a este relevamiento compartían esta sensación de que pocos estudiantes logran resolver apropiadamente las consignas de escritura, ¿sí? Prácticamente la mayoría. Después había un 44% que en realidad manifestaba que los estudiantes lograban resolver apropiadamente las consignas de escritura, pero algunos presentaban problemas serios, ¿sí?, para escribir. Una cosa interesante es que ninguno de los docentes relevados dijo que no proponía. Quiere decir esto que la mayoría o todos estamos trabajando con consignas de escritura. Otra cosa interesante es pensar que algunos están teniendo experiencias de escritura exitosas, ¿sí? Había una de las propuestas que decía que los estudiantes resuelven de manera general las consignas apropiada y según los objetivos. Bueno, eso también es muy bueno, porque la idea de este espacio es un poco compartir también, a ver qué es lo que nos resulta, con qué nos ha ido bien, ¿sí? La idea es poder aprender más de una manera, o poder mejorar en realidad nuestras estrategias a partir justamente de compartir con los pares. Después otra cosa que salió como muy interesante en el relevamiento, que, a ver, todavía no es que esta información está sistematizada, porque bueno, hasta recién estábamos recibiendo algunas respuestas, pero es como una primera aproximación, ¿no?, de las propuestas de escritura que creemos que son efectivas para poder mejorar en este aspecto. Y aparecen algunas que se reiteran, ¿no?, que están con más frecuencia o más fuerza. La lectura, la importancia que tiene la lectura para trabajar precisamente la escritura, creo que la mayoría de las respuestas por ahí de alguna u otra manera apuntaba a esto. La lectura analítica, ¿no? Las consignas, ¿sí?, que posibilitan hacer articulación de conceptos, aparecía también con bastante frecuencia. Pensar la escritura relacionada directamente con el hacer profesional de los futuros docentes, que esto es fundamental, porque en definitiva estamos pensando que nuestras propuestas, las actividades que proponemos, las consignas que proponemos, están pensadas para alguien que se está formando también en esto de poder construir consignas, ¿no?, y textos. Las prácticas de resumen, de síntesis, de mapas y redes conceptuales también aparecía. La necesidad de trabajar en espacios de taller. La coescritura, escribir con los docentes, ¿no?, escribir los docentes con los alumnos. La creación de contenidos también. Hay por ahí algunas respuestas que casi es como una tautología, pero no lo es tan así. Parece una obviedad, pero hay que destacarla. A escribir se aprende, en definitiva, escribiendo. Entonces, seguro, desde todos los espacios, sea formación general, sea formación específica, sea la práctica, hay algo que sí o sí tendríamos que tener presente, es que tenemos que estar proponiendo constantemente estas instancias de escritura, porque es la mejor manera de poder resolver los problemas de escritura. No voy a leer todas, porque bueno, ahí tenemos varias cositas sobre las que empezar a discutir o a pensar, ¿sí? Pero esta información va a estar disponible para todos los participantes, la vamos a dejar. Les vamos a dejar en algún momento un link a un Drive, que en los próximos días lo vamos a ir enriqueciendo con materiales que tienen que ver con la escritura, y ahí también les vamos a dejar el detalle, digamos, de estas respuestas, porque bueno, la idea también de este espacio era poder compartir esos saberes, esos aprendizajes y experiencias que tenemos entre todos, ¿sí? Así que por esto no se preocupen, que lo van a poder leer con tranquilidad. En síntesis, como por ahí, para terminar mi parte y darle la palabra a mis compañeras, la idea es que tenemos que problematizar la escritura en la formación docente, no dar por sentadas tantas cosas por ahí, y preguntarnos si es posible aprender y aprender a enseñar sin aprender a escribir los textos específicos, preguntarnos qué destrezas de escritura se espera desarrollar durante la formación inicial, preguntarnos qué implica saber escribir en las disciplinas, y quién debe enseñar a escribir, y además de quién debe enseñar a escribir, cómo enseñar a escribir sobre las disciplinas y sobre su enseñanza,
Y un poco una pregunta que resume todo esto y que tiene que ver con cuándo y dónde culmina el proceso de alfabetización académica. Todos los profesorados tenemos un espacio de alfabetización académica en los primeros años de la carrera, que sabemos que aportan muchísimo justamente porque es una necesidad del desarrollo, digamos, de la alfabetización académica, e incluso de la literacidad crítica, ¿no? Y un poco más allá, pero en realidad no es algo que deba quedar relegado solamente a ese espacio, es algo que es necesario que lo estemos repensando en cada uno de los años de los profesorados, de todos los profesorados. Bien, y hasta ahí vamos con lo que sería la introducción, y le quiero dar la palabra a Silvana, que nos va a proponer un poco trabajar más específicamente sobre las consignas. Gracias, María. Buenas tardes. Bueno, en realidad esta parte que me toca es poder involucrar a todos los que están presentes. Básicamente, no sé si puedes presentar la consigna, Mari. La que sigue. Bien. Esta consigna la encontré así como podría haber sacado miles de ejemplos, la encontré en Finocchio. Se plantea en un curso de capacitación, al finalizar un curso de capacitación para docentes de primaria, y quería proponerles algo después de esta lectura, ¿no? ¿Qué ven ustedes? ¿Qué conocimientos tienen en relación a la consigna? ¿Cómo podría tratarse esta consigna? ¿Qué le falta? Si ustedes por ahí pueden decir, no, la verdad que la consigna está bien planteada. Me gustaría ver si se animan a participar. ¿Cómo le explicaría a un colega que no asistió al curso lo que hizo? Y también, esto lo podrían tomar, ¿no?, después al finalizar esta capacitación, ¿no? ¿Cómo le explicaría a un colega que no asistió al curso lo que hizo? Y también lo que aprendió durante esta capacitación en relación con sus propias prácticas de lector y escritor y en relación con su quehacer docente. ¿Qué les parece? ¿Cómo está planteada esta consigna? Parece que no quieren participar. Pueden escribir en el chat. Pueden escribir en el chat. Yo no estoy viendo nada. Es una consigna. Bien, ¿y ahora qué hacemos cuando planteamos una consigna y queda en silencio esto? Yo me pregunto, profe, ¿cómo lo tengo que explicar? ¿Es de forma oral, de forma escrita? Perfecto, buenísimo, Alexiana, gracias. Esto, en realidad, bien, porque vos pensás, ¿cómo lo explicaría? ¿Lo haría de manera oral? ¿Lo haría de manera escrita? En realidad, esta consigna, si se propone al finalizar el curso, de manera escrita. Pero uno podría plantearse, bueno, a ver, para mí no está mal escrita, pero ¿qué es lo que le está faltando? A ver, si alguien... Por ahí, si la damos desde la oralidad, podemos ir agregando estas cosas que nos parecen que le faltan. Entonces podemos decirle, no sé, si estuviéramos pensando en un curso o algo así, bueno, ¿cómo explicamos a un colega que no asistió al curso? Y seguro y no. ¿Y de qué manera lo hacemos? Bueno, un grupo puede hacerlo oral, otro grupo puede hacerlo escrito. Se me ocurre. Y ahí, a medida que vamos hablando de la consigna, ir agregándole lo que le falta. Perfecto, muy bien. ¿Alguna especificación? ¿Le faltaría algo más? Dice Karina en el chat, hacerlo explícito. Bien, ¿cómo lo haría, Ari? ¿Qué extensión tiene que tener la respuesta, profe? Una bien, carilla, por ejemplo, 10 hojas. Perfecto, muy bien, Alexiana. Sí. Vamos a saltar esta consigna y vamos a ver cómo podríamos trabajar, porque tampoco me quiero adentrar a algo que después Sabri va a ahondar en relación a cómo construimos las consignas, pero por ahí, Mari, si me pasás a la otra diapositiva. Bien. Ya desde el punto de partida, ¿sí? Perdón, tenemos, ¿cómo explicaría? Bien, entonces, ¿qué estoy pidiendo? Un formato, un texto expositivo a partir de esa consigna. Obviamente que podemos a esta consigna tener o agregar, ¿sí?, distintas pautas o referencias para que sea
mucho más fácil llegar al resultado de lo que queremos, ¿sí? Entonces, tomo lo que dijiste, Alexiana, ¿no? La extensión del texto expositivo. ¿Cuánto quiero? 2 carillas, 3 carillas, ¿qué tipografía voy a utilizar? ¿Qué criterios de evaluación, ¿sí?, va a tener el alumno o el estudiante a la hora de, o que va a tener como referencia el estudiante a la hora de escribir este texto expositivo? Sabiendo que también posiblemente tenga que saber la estructura de un texto expositivo, ¿sí? Pasemos a la otra, Mari. Bien. Entonces, son algunas cosas que tendríamos que tener en cuenta, después vamos a ahondar mucho más, ¿sí? ¿Qué género es el más adecuado para la situación que se planteó? ¿Qué grado de complejidad debería tener un texto de acuerdo a la extensión? Lo que planteaba recién Alexiana. ¿Qué relación tiene con el destinatario? Porque ahí vamos a tener 2 destinatarios. El compañero que faltó, ¿sí?, y el que va a recibir mi trabajo. ¿Qué criterios van a guiar la lectura o de quién va a corregir ese texto? Pero bueno, vamos a dejarlo ahí porque va a seguir ahora Sabri, te doy el pie, como para hablar sobre la consigna como género discursivo. Y antes de que tome la palabra Sabrina, leo en el chat, Néstor destaca la importancia del cómo, ¿no? El cómo en este caso en la consigna es inmenso, ¿no? Cómo, y ahí la idea es cómo acotamos, a partir de estas cosas que vos decías recién, Silvana, cómo acotamos ese universo de una consigna tan amplia, ¿no? Bueno, buenísimo, gracias María y Silvana. Bueno, hola a todos y a todas, ¿cómo están? Bueno, yo les vengo a hablar de un aspecto de la consigna. Ahí Silvana y María estuvieron comentando varias de sus características. En particular, yo les voy a hablar de la consigna como género discursivo, pero antes les voy a pedir una tarea. Así que le voy a decir a María si puede dejar de compartir la pantalla, si quiero ver las cámaras. Si se puede, un ratito, ahí está, gracias. Bueno, las que se puedan igual, no hay problema. Bueno, ustedes no sabían que iban a estar en un episodio de bricolage, pero les voy a pedir que hagamos algo. Necesitamos algo que todos tienen ahí en el escritorio, en la mesa donde están tomando mate, un rectángulo de papel, ¿se ve? Así, un rectangulito de papel, eso, un rectángulo grande, chiquito, como ustedes quieran, buenísimo, hay un rectángulo de papel. Necesitamos también una tijera. Vamos corriendo a buscar la tijera si no está. Muy bien ahí, Cari, Guastali. Lista. Y una fibra, lapicera, lápiz de color, lo que ustedes quieran. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un gusanito de papel. A ver, ¿cómo se hace el gusanito de papel? Agarramos el rectángulo y lo doblamos por la mitad. ¿Se ve? Dice Lorena Silva, dice pará. Ay, ay, ay. No, pero bueno, el tiempo es tirano en la televisión, así que tenemos que ir rápido. Bueno, lo doblamos por la mitad. A ver, después lo volvemos a doblar por la mitad. ¿Cómo vamos ahí? Y lo volvemos a doblar por la mitad. Le tiene que quedar así un rectangulito, miren, más o menos así. Bueno, depende del tamaño del rectángulo de papel inicial, ¿no? Una vez que lo tenemos así, vamos a agarrar la tijera y estos vértices de acá, lo vamos a recortar en forma redondeada. No todo, solamente los vértices. ¿Ven? Así como si uno quisiera hacer un redondelito, pero sin cortar todo. Solamente los vértices. Ahí está. Muy bien. Una vez hechos los vértices, voy a agarrar uno de los extremos del papel y le voy a hacer una carita, como ustedes quieran. Con lindos ojitos, ojitos enojados, bueno, ustedes verán. Ahí está. Bueno, y miren, si después lo abren, van a tener acá, no sé si se ve, miren qué lindo me quedó a mí, un gusanito de papel. ¿Se ve? Lo puse que se ve mejor, miren qué lindo. A ver, quiero ver esos gusanitos. El que lo pudo hacer. Ay, Natalie, bueno. Ay, miren hay gusanos bien grandes.
Bueno, me encantó. Bueno, a ver, pensemos entonces, vamos a dejar de lado este gusanito de papel por un segundo, estos hermosos gusanitos que los podemos usar para hacer un cadáver exquisito, para separar en sílabas palabras. Bueno, podemos encontrarle varios usos didácticos, ¿no? Vamos a volver a compartir pantalla y les voy a mostrar por qué hicimos esta tarea. Ya les dije anteriormente que ahora íbamos a hablar de la consigna como género discursivo. Entonces, a continuación, podemos decir que, nuevamente, aportando lo que ya dijeron las compañeras, la consigna es un texto que organiza acciones mentales de los estudiantes y regula, ordena, dirige y prescribe las operaciones que hay que realizar para llevar a cabo esa consigna, ¿no? Por lo tanto, es un proceso bien complejo y además más complejo cuando se trata de la producción. Textos orales o escritos, lo que sea, pero más complejo aún cuando se trata de la producción. Entonces, podemos decir que, como decía antes María, la consigna desde algún lugar tiene que generar o tiene que ser potente para generar un desafío para el estudiante y además la consigna para poder generar ese desafío debe tener eficacia comunicativa. ¿Qué quiero decir con esto? Pasamos a la siguiente. Que para que sea eficaz comunicacionalmente debería por lo menos representar a las características de su género. A ver, vamos a ver qué es esto. Vamos a presentar dos conceptos. Por un lado, el género discursivo y por otro lado, la instrucción. Según Bakhtin, nosotros no nos comunicamos por palabras, por oraciones, ni por textos, sino por enunciados. Él dice que todas esas cosas son ficciones científicas porque solo se extraen para el análisis, pero en realidad la gente se comunica a través de los enunciados. Esos enunciados, a su vez, están insertados en esferas de actividad humana, que esto puede ser, por ejemplo, a ver, la medicina, la pedagogía, bueno, ¿no? La docencia, el derecho, el periodismo, el deporte, ¿sí? Cada una de esas esferas de la actividad humana produce ciertos tipos de enunciados que tienen características más o menos estables, ¿no? Y eso es lo que llama él un género discursivo. Es decir, por ejemplo, un género discursivo podría ser una consigna, una receta de cocina, una receta del médico, un cuento fantástico, ¿sí? Varias cosas podría ser. Entonces, ¿cómo son esas características más o menos estables? Esas características más o menos estables se pueden dividir en tres: tema, estructura o estructuración o composición, le dice él, y estilo. Y de esos tres, vamos a hablar, de esos dos, mejor dicho, porque, bueno, temática no vamos a abordar, sino que de la estructura y del estilo vamos a hablar a continuación. Además, a eso le tenemos que sumar la instrucción. La instrucción la podemos pensar como la composición de base del género discursivo, ¿sí? Como la estructura que puede ser entonces instruccional, narrativa, explicativa, ¿no es cierto? Bueno, la consigna tiene una base instruccional. ¿Qué es la instrucción? No es otra cosa que dar un cierto tipo de orden y generar unos ciertos tipos de pasos para que esa orden pueda ser cumplida, ¿no? O un procedimiento. ¿Qué hicimos entonces con nuestros hermosos gusanitos de papel? ¿Qué hice yo? ¿Cuántas cosas les di? ¿Qué les dije que tenía que hacer? ¿Está el chat habilitado o lo que quieran? Primero, ¿qué les dije? Doblar. Bien. Papelito. Doblar el papelito. No diste las instrucciones, me dicen acá. Consignas, materiales, muy bien, los pasos. A ver, primero dijimos, ¿qué necesitamos? Necesitamos un papel, necesitamos la tijera y necesitamos la fibra. ¿Qué tenemos ahí? Materiales. Miren ahí abajo, en estas dos partes del texto instructivo. Materiales. Por un lado, sí o sí necesitamos los materiales que vamos a utilizar. Y por otro lado, necesitamos los pasos a seguir, como decían recién en el chat. En esa composición, en un qué vamos a hacer, con qué, los materiales, cómo, los pasos, como decía recién el profe, ¿no? Que había un cómo enorme. Ese cómo debería estar explícito en algo procedimental, ¿no es cierto? Como es la consigna. Fíjense qué otras cosas tiene que tener, o podría tener, como ya dijo Silvana: propósito, justificación, escenario, bueno, procedimiento ya dijimos, con qué, con quién,
qué contenido, qué resultado, durante cuánto tiempo, qué extensión, dónde lo voy a hacer, quién se ocupa de cada cosa en el caso de los roles, criterios, indicadores de evaluación y otros, ¿no? Miren qué tan amplia puede ser esa estructura. Para hablar del segundo elemento, dijimos estructura y estilo, vamos a hablar del estilo. ¿Qué dice Bakhtin del estilo? Bueno, Bakhtin dice que el estilo es genérico. A ver, ¿qué quiere decir esto? Vamos a hablar de un género, cuento fantástico, ¿no? Cuento fantástico escriben Borges y Cortázar, por ejemplo. Podemos decir que los dos escriben en el mismo género, no me quiero meter ahí en las cuestiones de la literatura, la veo a María mirándome. Pero los dos tienen estilos muy diferentes, ¿verdad? Borges tiene un estilo bastante diferente del de Cortázar. En eso estamos hablando del estilo de autor. Ahora, Bakhtin dice que en realidad también el estilo forma parte del género. Quiere decir que una de las características más o menos estables de ese género en particular, como la consigna, es usar la lengua de cierto modo. Por ejemplo, el texto instruccional o la consigna va a utilizar conectores temporales, ordenadores o de orden en primer lugar, en segundo lugar. Para las directivas va a utilizar verbos en infinitivo, ahí tienen el ejemplo, indicar, o en el modo imperativo, encontrar, encuentre, o con menos frecuencia a veces una directiva de obligación en futuro que puede ser el estudiante realizará o se realizará en el caso del impersonal. El enunciatario puede estar ahí implícito en la huella del enunciado. ¿Cómo va a estar? Por ejemplo, si yo establezco con el enunciatario una comunicación formal o informal. Recordemos que el enunciatario en el proceso de enunciación es aquel que recibe el mensaje y el enunciador es aquel que lo emite, ¿no? Va a utilizar también la consigna oraciones simples, ¿no? Porque eso contribuye a la claridad, algo breves y además que traten de evitar la vaguedad. Es decir, que voy a tener que utilizar palabras bien precisas. Aunque yo después voy a guiar, como decía también otra profe, voy a guiar después de la oralidad quizás la consigna, aún así, lo que queda de la consigna tiene que ser bien preciso, por ejemplo, en la utilización de los verbos. También está presente el léxico técnico específico, por ejemplo, pensemos en lo disciplinar, ¿no? Historia, geografía, ciencias de la educación, lengua, literatura, ¿sí? Todos esos elementos tienen un vocabulario específico técnico. Y además, otro de los elementos que suele haber son los pasos que se necesitan para numerar, ¿no? Por ejemplo, 1, 2, 3, o del 1 sacamos A, B y así, ¿no es cierto? Bueno, habíamos dicho entonces al principio, cuando estábamos haciendo nuestro gusanito, que la consigna debe tener eficacia comunicativa, es decir, debe respetar las características más o menos estables de su género, pero además debe provocar un desafío cognitivo en el estudiante, y entonces es por eso que ahora Mariela les va a contar algo más acerca de esto. Mientras... ahí está. Ahí está. Ahí está, sí. Nosotros tenemos que tener en cuenta qué es lo que estamos pidiendo, ¿sí? En la pregunta, y también qué es lo que puede recepcionar este estudiante cuando utilizamos los verbos o el accionar que pedimos en esa consigna, ¿sí? Seguimos y ahí vamos a hacer el análisis. Primero tenemos que tener en claro qué tipo de consignas estamos solicitando, si son organizativas, de reproducción, de comprensión, de opinión. Entonces, en esta clasificación tenemos que pensar si lo que estamos pidiendo son consignas de lectura, de escritura, de expresión oral, ¿sí? Y la forma de emisión. Si son orales, nosotros generalmente tratamos de desalentar las consignas orales. ¿Por qué? Porque se pierden en la mitad de la consigna, porque hay que ser mucho más amplio cuando uno da una consigna oral. Siempre hay alguien que pierde la mitad de la consigna porque pasó una mosca, que suele suceder en el aula, ¿sí? Cuando son muchos los estudiantes. Entonces, siempre se recomienda la consigna escrita. ¿La puedo dar oral en la clase? Sí, pero la tengo que afirmar después a través del campus, de un chat, de lo que sea, volver a repetir esa consigna porque se pierde la mitad de la información de lo que estamos solicitando. Pasamos a la otra. Tenemos la complejidad de las consignas, ¿sí? Tenemos esta cuestión cuando nosotros pedimos, y esto tiene que ver con lo que dice Fuhrman también en su capítulo 6, que lo compara con la taxonomía de Bloom, ¿sí? ¿Se acuerdan la pirámide? Bueno, todos estos requerimientos
dice que aquellas que son consignas de complejidad baja están en la base de la taxonomía, ¿sí? Porque solo le pedimos que definan, que identifiquen, ¿sí? No hay un esfuerzo cognitivo que tiene que hacer el estudiante. En las medias le pedimos que relacionen, que comparen, y en las altas ya ahí nosotros nos estábamos poniendo con estas altas capacidades que debe ejercer el estudiante o quien haga la consigna como evaluar y juzgar. O sea, requiere de todo lo otro, lo anterior, para poder llegar a este nivel de complejidad. Entonces, ahí yo le voy a dar el paso a Silvana, porque vieron que quedó ahí como un pedacito. Bueno, este es el momento de explicar aquello que decía el compañero cuando decía el cómo es inmenso. Bueno, ahí vamos con esto. Bien, gracias Mari. Retomando un poquitito, ¿se acuerdan cuando les planteé la consigna del principio? Por ahí poder ir desglosando, pero es importante, ¿no? Esto del verbo. El verbo siempre indica qué hacer, ¿sí? Indica, por ejemplo, ¿no? Siempre es un elemento clave a la hora de elaborar una consigna. Por ejemplo, en relación a los hechos, ¿sí? Se le solicita al estudiante que describa, que muestre, que desarrolle, que resuma, o bien, ¿sí? Podemos utilizar verbos relacionados a las opiniones, ¿sí? Que demuestre, que explique, que analice, que compare, que justifique, o bien aquellos relacionados a recomendaciones, que opine, que evalúe, que argumente, ¿sí? Pasamos a la otra, Mari, y ¿se acuerdan la primera que era explique? ¿Sí? El resto de las consignas, lo que complementaría a ese verbo solicitado, recordemos que el verbo es importante, ¿sí? Sería, por ejemplo, empezar a delimitar el campo de trabajo, ¿no? ¿Cuál es el campo? ¿Cuál es el tema? Siempre teniendo en cuenta que cada área, ¿sí? O cada campo de conocimiento va a ser relevante a la hora de la producción o la escritura de la consigna, relacionada con la disciplina o enfoque que se debe abordar la respuesta, cuáles son los límites, el espacio, el tiempo que se va a dar para poder resolver esa consigna y cómo se pide lo que indica el verbo, ¿sí? Y ahora vamos a pasar a la otra. Bien, y esto es importantísimo, ¿no? Lo que tiene que tener como componente siempre una consigna. Si se acuerdan la consigna, igual yo voy a poner después un ejemplito para que podamos ver cada una de estas partes, ¿sí? Un hacer. ¿Qué implica un hacer? Es decir, una operación, una acción. Les pido, ¿sí? Algo, voy a retomar a Sabri. Bueno, una acción. Bueno, corten los papeles, ¿sí? Después vamos a tener un contenido. Bueno, en este caso no teníamos unos conceptos estudiados. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿No? Y después vamos a tener, ese sería el qué, ¿no? La pregunta el qué. ¿Qué vamos a trabajar con eso? Y las pautas de cómo hacerlo. Y ahí esas pautas de cómo hacerlo, las especificaciones, pueden ser tan amplias como a nosotros se nos ocurra. Mientras muchas más pautas construyamos, seguramente el camino, ¿sí? Se va a hacer mucho más fácil para nuestro estudiante. Y finalmente un producto. ¿A qué queremos? ¿Qué queremos que logre? ¿Queremos que escriba un ensayo? ¿Queremos que escriba un texto expositivo? Vamos a la otra, Mari, como para poder reforzar lo que acabo de decir. Bien, acá tenemos, ¿sí? Básicamente el hacer, ¿no? El compare. Compare. ¿Qué voy a comparar? En este caso voy a leer toda la consigna como para después ir, vamos viendo cada una de las partes, los componentes de la consigna. Compare la educación a distancia con la educación presencial. Tenga en cuenta los siguientes aspectos: rol docente, forma de interacción, utilización de medios y competencia del alumnado. Exponga su trabajo en un cuadro o presente los resultados en un texto expositivo de no más de una carilla. Bien, quiero preguntarles, porque también si no es como que queda muy expositivo todo esto, ¿dónde tendrían ustedes el cómo? A ver, ¿con qué color? El verde. cómo voy a... Perfecto, muy bien.
¿Cómo va? De comisión. Muy bien, el cómo. Perfecto. El hacer muy perfecto, espectacular. Bien, y después ¿dónde tendríamos el qué? El qué. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué conceptos voy a tomar? Ya les dije la respuesta. ¿En el color? El gris, comparar la educación Muy bien, con la educación. perfecto. ¿Y el resultado? ¿Nos queda? El texto expositivo, el azul sería el producto. Perfecto, muy bien. Entonces, ¿sí? En esta consigna, en esta simple consigna que parece, ¿no? Que muchas veces uno escribe la consigna y piensa y repiensa. En esta simple consigna tenemos los 4 elementos básicos y lo pudieron reconocer. Qué bueno. Y ahora volvemos con Mari de nuevo, porque como recién hicimos este ejercicio, ¿sí? Vamos a trabajar un poquito con la metacognición. ¿Consignas? Bien. La consigna es una herramienta mediacional que cumple la función de configurar acciones mentales, ¿sí? Dora de Riestra nos comunica esto y nosotros pensamos enseguida. Cuando escribimos consignas, pensamos en qué acciones mentales estamos introduciendo a nuestros estudiantes, ¿sí? Si en realidad lo estamos preparando para un escrito, si lo estamos preparando para una inferencia, si lo estamos... Bueno, esto es lo que vamos a trabajar ahora. El nivel de procesamiento cognitivo en aquellas tareas que le pedimos a los estudiantes a través de una consigna. Reconocer, evocar, reproducir, establecer relaciones internas, ¿sí? Reorganizándose elementos o informaciones preexistentes y explícitas. Generar nuevas informaciones e ideas transformando el propio conocimiento. Esto es el ejemplo de uno de los procesamientos que nosotros le pedimos a un estudiante cuando le ponemos que reconozca, que evoque o que reproduzca, ¿sí? No es una tarea simple y si, como dice Solé en una parte, porque esto está sacado de Mirá, Solé y Castel, ¿sí? Solé dice en un momento, si yo no explicito esto, si no comparto esta consigna con los estudiantes y aclaro qué es reconocer, qué es evocar, ¿sí? Y qué es reproducir, difícilmente el estudiante logre hacer esa tarea, porque el procesamiento cognitivo tampoco lo sabe el estudiante, ¿sí? Tampoco sabe qué es lo que tiene que hacer. Va a ir seguramente al diccionario a buscar qué quiere decir reconocer, qué quiere decir evocar, qué quiere decir reproducir. Y generalmente el significado de esa acción no coincide con las expectativas del docente. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí? ¿Sí? Bien, seguimos con la otra. Operaciones cognitivo-lingüísticas. Describir. Cuando yo pongo describir, estoy pidiendo que produzcan proposiciones o enunciados que enumeren cualidades, propiedades, características del objeto o fenómenos que se describen, ¿sí? También tienen ahí resumir, elaborar un texto nuevo por medio de un proceso de selección. Cuando pido definir, construir enunciados que expresen las características necesarias, ¿sí? Y así, como tantos verbos tenemos, podemos estar un montón de tiempo. Comparar. Cuando yo pido comparar es identificar semejanzas o diferencia entre dos o más hechos. Clasificar. Organizar objetos, hechos o situaciones en tipos de acuerdo. ¿Se entiende? O sea, operaciones cognitivo-lingüísticas, ¿sí? En las que tienen que adecuarse a un contexto. Emisor, receptor, quién me va a leer, quién me va a evaluar, bajo qué parámetros que tienen que estar explícitas en la consigna y además qué lenguaje, con qué lenguaje, ajustarme a la tipología textual, al género discursivo que me está pidiendo el docente. ¿Sí? Que es lo que explicitaba hace un ratito Sabrina. ¿Seguimos? Seguimos con esto. Justificar, producir razones que permitan fundamentar o sostener una idea. ¿Sí? Argumentar, producir razones o argumentos que sean aceptables, es decir, que sean pertinentes al contenido. ¿Sí? Si nosotros juntamos
las operaciones lingüísticas y cognitivas, es un desafío inmenso para el estudiante o para quien recibe la consigna si esto no está socializado, ¿sí? Si yo no socializo la consigna, si no me paro y digo, bueno, cuando digo explicar, estoy pidiendo esto. Cuando digo justificar, quiero decir esto. Y si utilizo argumentar, no quiere decir justificar. ¿Se entiende? La otra. El grado de estructura. Especificaciones sobre el contenido, tema y fuentes, ¿sí? Especificaciones de procedimiento, retórica y contextuales, situación de enunciación, procedimiento de realización, producto esperado, criterio de evaluación, condiciones de elaboración, tiempo y extensión. Un montón, pero que tiene que estar explícito en esa consigna. Tipo de texto declarado o implicado, que es, yo puedo poner en la consigna que espero un informe de al menos 2 carillas sobre los autores A, B y C, sí. ¿Puede estar implícito el texto que espero? Sí, pero tengo que haber aclarado los procedimientos, ¿sí? Y estamos hablando de un estudiante que debe estar en tercer año, que más o menos ya viene acostumbrado a esas consignas en las que se le solicita un texto explicativo, un argumentativo, un justificativo. No puedo pretender este nivel de abstracción en una consigna en un estudiante de primer año. Porque si nos basamos en las estructuras textuales que se le dan en secundaria, y nosotros nos damos nada por inferido en secundaria, ¿sí? Es más, somos los más explícitos posible porque estamos frente a un adolescente que está sufriendo cambios y por más que esté en sexto año y sepa que va a seguir un estudio universitario, está pensando en que se le viene el mundo adulto encima, en el viaje de egresado y un montón de otras cosas más. Entonces, somos muy explícitos en los últimos años de secundaria. Entonces, ¿por qué pedir un grado de abstracción en el primer año del nivel superior? Entonces, acostumbrar al estudiante desde primer año a estas cuestiones cognitivas lingüísticas es lo mejor que nos puede pasar para un alto rendimiento en los niveles superiores. ¿Sí? Y ahí, yo pensé que seguía, pero no. Le doy la palabra a Natalie. Gracias, Mariela. Aprovecho ahí, mientras conecta el micrófono Natalie, para comentarles, por los que no estuvieron presentes al principio, que después vía correo electrónico les vamos a acercar una carpeta, un drive, con algunos materiales para seguir leyendo, para quien quiera explorar un poco más o leer algunos de los autores que están mencionando, que bueno, eso se lo vamos a hacer llegar por correo electrónico. Y también para quienes por ahí quieran volver a ver este encuentro, digamos, las cuestiones que se han estado trabajando, que se van a seguir trabajando, también vamos a subir en la cuenta de YouTube del Profesorado de Lengua y Literatura, vamos a subir el video completo, así que va a estar disponible. Bueno, gracias, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Retomando lo que planteábamos al principio de este encuentro, me pareció muy interesante la cita a Ibáñez, ¿no? El texto de Ibáñez, en su prólogo, describe la alfabetización académica siguiendo a Carlino. La anterior, Mari, por favor, gracias. Y dice que la escritura no es solo una herramienta de enseñanza y evaluación, sino que debería curricularizarse. Es decir, pasar a ser un objetivo de enseñanza y aprendizaje de todas o la mayoría de las asignaturas, que es la cuestión que nos trae hoy a este encuentro, ¿no? Es decir, si la escritura de textos académicos refiere a la manera de construir conocimiento de los estudiantes de un modo de evaluación, si pensamos en la evaluación como un proceso, debemos agregar en nuestros programas de cada disciplina aquellos objetivos que refieran a las habilidades que deben desarrollarse sobre la lectura y escritura de textos académicos. Es necesario, por lo tanto, reflexionar, y esto para dentro de cada uno de nuestros espacios, cuáles son las necesidades como lectores y escritores tienen los estudiantes en el abordaje de esos textos como una instancia más de trabajo crítico e intelectual del docente, ¿no? Todos tenemos diferentes espacios, diferentes maneras de abordaje sobre esos textos,
y diferentes niveles, ¿no? El estudiante de un primer año, como decía Mariela recién, tiene otras características que lo distinguen de un estudiante más avanzado. Por lo tanto, es trabajo nuestro atender a esta cuestión y pensar cuáles son esas necesidades que como lectores y escritores de textos académicos tienen los estudiantes en el nivel superior. Ahora sí, la otra diapositiva, por favor. Gracias. Bueno, para tratar de responder, ¿no? ¿Cuáles son las prácticas que promueven el desarrollo de habilidades de escritura de textos académicos? Navarro propone 5 acciones para docentes inclusivos. Así, cada una de estas buscará de manera reflexiva y con tiempo para el desarrollo alcanzar el objetivo propuesto, ¿no? Nos proponemos que nuestros estudiantes alcancen estos objetivos y vamos a buscar, esta enumeración pretende dar algunos lineamientos que podemos seguir trabajando para dentro de nuestras aulas. La propuesta es enseñar a buscar fuentes. El objetivo es que los estudiantes busquen información en portales específicos de calidad científica y a partir de esto se desprenden otras estrategias del lector en textos académicos, como aprender múltiples aspectos de las prácticas de producción científica de conocimientos, la existencia de revistas científicas indexadas, la importancia de las fechas relativas de publicación y demás otras características que tienen estos textos académicos y que nosotros podemos orientar a los estudiantes a que reconozcan algunos elementos paratextuales o algunas informaciones que rodean al texto y que hacen a sus características, ¿no? La segunda propuesta tiene que ver con proponer escribir de manera exploratoria mediante la elaboración de síntesis progresivas de información. El propósito es incentivar y guiar a la producción de resúmenes, mapas conceptuales, la toma de apuntes. Son actividades que introducen progresivamente a escrituras más complejas. La tercera, la propuesta para los docentes es elaborar instructivos, consignas, ¿sí? Estos deben describir y justificar la tarea que solicitan al estudiante. Es un punto muy importante que nosotros retomamos fuertemente en este encuentro, porque tiene que ver con una labor docente que a veces puede ser a veces tomado por alto o no, pero es muy importante resaltar la importancia de poder guiar ese proceso y desde el momento en el que hacemos una consigna de escritura, pedimos una consigna, un trabajo de escritura y empezamos a guiar ese trabajo. Luego, otro objetivo, usar modelos de guía y revisión. Esta propuesta está relacionada con la idea de elaborar instructivos y permite evidenciar cuáles son los criterios o indicadores de buenos desempeños. Entonces, empezamos a mostrar, ¿no?, algunos textos que pueden servir como el producto final al que esperamos llegar. Quizás nuestros estudiantes no han leído todos una monografía, un ensayo, un trabajo de investigación, y tener algún recurso de análisis y observación de esos modelos sirven como manera de objetivo a alcanzar. Y por último, la propuesta es desarrollar pautas de cotejo, con el propósito de autoevaluarse antes de la entrega de un trabajo y asegurarse así la revisión de las propias producciones. En la próxima diapositiva me interesó retomar el trabajo de Casteló, que habla de los procesos de escritura, ¿no? Pensando más específicamente en el momento en el que el estudiante enfrenta, digamos, la consigna y empieza a desarrollar un trabajo práctico, un ensayo, una monografía o un parcial, ¿no? La escritura es fundamentalmente una actividad que exige tomar decisiones respecto a qué decir,
cómo hacerlo en función de un conjunto de variables que tienen que ver con la situación comunicativa en que el texto se infiere. La finalidad del texto, los lectores, la situación del escritor, los objetivos, el conocimiento del tema. Escribir textos académicos es un proceso largo y complejo que requiere de una intensa actividad cognitiva que exige como mínimo buscar información, seleccionar la que consideramos más relevante, ordenar, organizar esta información en función de los propios objetivos y ensayar varias formulaciones sobre el papel, hasta que después de sucesivas revisiones se consigue que el texto final se aproxime a lo que pretendíamos. El proceso cognitivo que acabamos de describir implica actividades de planificación, de control, mientras se escribe, y de revisión que en general no se producen de forma lineal ni siempre con la misma frecuencia o intensidad. Se trata de un proceso heurístico que va decidiéndose en función de la evaluación constante de nuestra actuación. Entonces, empezamos a pensar que esta instancia, a pesar de nosotros proponer una consigna de escritura guiada, el proceso de escritura es una instancia más de trabajo con el estudiante que debemos acompañar. Y este momento de escritura, que lo pensamos como un proceso heurístico, que lo pensamos como un proceso cíclico de retroalimentación, lo podemos plantear en diferentes etapas y así también cronometrar no es la palabra, es hacer un cronograma de trabajo de lo que proponemos a los estudiantes para que realice esta consigna, ¿no? La primera de las instancias es la planeación, la preescritura, el borrador, la redacción y la reescritura. Planificamos un texto, perdón, Mari, hago una revisión muy breve. Planificamos qué es lo que queremos escribir, buscamos toda la información, hacemos un primer bosquejo de ideas, escribimos un primer borrador y ese primer borrador muchas veces puede ser presentado al estudiante, al docente para que lo pueda corregir. Hacemos una redacción nueva, con nuevas ideas que salen de ese borrador, correcciones. Y una instancia muy interesante a tener en cuenta es la reescritura, que permite al escritor volver sobre lo que ha redactado en una nueva instancia de aprendizaje, ¿no? Para que el texto no quede como una instancia de acabado, que fue realizado y ya está, sino que puedo volver al escrito y seguir ampliando o mejorando en ese proceso, en esta etapa de reescritura. Muchas gracias, Nathalie. Muy interesante lo que planteás. Ya nos estamos acercando a los últimos minutos, ya vamos a hacer como un parate ahí, un pequeño resumen de lo que estuvimos trabajando hasta ahora. En minutos se va a sumar a este encuentro Paola Cruz, que es nuestra bibliotecaria del vespertino, que ella también, junto con Silvia, estuvieron preparando un material específico para uno de los nudos que tenemos en la escritura académica que tiene que ver con las normas, ¿no? Con las normas APA. Así que, bueno, en minutos se suma. Pero bueno, la idea era poder recuperar, antes de pasar a esa etapa de este encuentro, en la necesidad que tenemos de estas preguntas que se nos han abierto hoy, estas cosas que hemos empezado a pensar, poder darles una continuidad, ¿sí? Por ahí, haciendo un punteo de las cosas que fuimos hablando, la idea de poder construir colaborativamente las consignas de escritura puede ser una salida que nos permita pensar con otros, ¿no? Generalmente estamos solos escribiendo las consignas para los trabajos prácticos, para las actividades de clase, pero ¿qué tal si compartimos con un par, con quien tenemos más afinidad o quien estamos trabajando a lo mejor en el mismo año, en la misma carrera? Pensar la posibilidad de, bueno, escribimos las consignas y las compartimos, ¿sí? Entonces no estamos solos en esa escritura y podemos con esto ayudarnos a ver si todos esos componentes que es necesario que estén
están presentes ahí. También, como estamos pensando que estamos formando docentes, es muy interesante la idea de poder construir consignas con ellos, ¿no? Como parte de ese proceso de enseñanza-aprendizaje y también como una herramienta que potencia muchísimo la metacognición. La idea de la construcción de estas listas de cotejo que vos mencionabas recién, Nata, junto con los estudiantes, también ayuda muchísimo a que ellos puedan comprender ese proceso que están llevando adelante y poder acercarse a esos objetivos que tenemos cuando les damos las consignas. La escritura, que es algo que esto apareció también en el relevamiento, entre las respuestas que han dado muchos de ustedes, esto de escribir con los estudiantes, mostrarles cómo resolvemos nosotros los problemas de escritura que también los tenemos, ¿sí? Bueno, cuáles son esas herramientas que nosotros en nuestra condición de mayor experticia podemos compartir, ¿sí? Esa incertidumbre que tenemos cuando no sabemos si tenemos que aplicar la norma ZAPA o cuáles, ¿sí? O dónde va este dato y este otro. Y ayudarles, bueno, a, por ejemplo, qué modelos utilizamos nosotros o qué referencias utilizamos nosotros, a dónde resolvemos consultas que podemos tener también de escritura. Porque lo cierto es que más allá de la experiencia que tenemos y el nivel de experticia, también muchas veces nos enfrentamos con los problemas de escritura, ¿sí? El tema de las fuentes de consulta, ¿sí? Sobre todo, asumir y mostrarnos nosotros como escritores que también tenemos dudas, que no sabemos absolutamente todo y que siempre estamos aprendiendo, como una forma también de reforzar esa pregunta que habíamos dicho al inicio, que tiene que ver con la alfabetización, ¿no? Que en realidad es una pregunta que implica una actividad que va a continuar durante toda nuestra vida profesional. Cada vez que escribimos, hay siempre algo que vamos aprendiendo o vamos construyendo con respecto a esos modelos de escritura. Bien, no sé si está por allí Sabrina, ya Paola se incorporó recién, así que enseguida le vamos a dar la palabra, pero queremos decirles que a todos los que han estado presentes les vamos a pedir que completen un formulario de asistencia, ¿sí? Que eso sería importante, enseguida calculo que Sabrina lo va a compartir en el chat, como para, bueno, también permitirnos continuar y avanzar. La idea es que este encuentro no sea el único momento de espacio para trabajar con las consignas de escritura, sino tener alguna otra instancia durante el año, y para eso es sumamente importante todo lo que nos puedan aportar. Así que les vamos a pedir, por un lado, que completen la asistencia y por otro lado, que respondan una preguntita, ¿sí? Un par de preguntitas muy cortitas y muy breves. Bien, Paola, ¿estás por ahí? Si Hola, es así, tardes. Sí, estoy. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien. ¿Estás lista para compartir? Sí, ahí comparto, pero me sale como que ustedes están compartiendo algo. Bien, dejo de compartir. Ahí está, perdón. Entre Paola y Silvina han estado trabajando, porque bueno, uno de los problemas nodales que tenemos de escritura académica, consultas que tenemos muchas veces los docentes y también los estudiantes, tienen que ver con esa parte más de la normativa, ¿no? Del producto final de la escritura y sobre todo los trabajos prácticos o estos textos académicos que tienen que ajustarse a la cuestión de la normativa, así que por eso han preparado esto que vamos a ver ahora. Bien, les cuento un poquito. En realidad en la biblioteca hemos preparado un documento que sintetiza lo que serían las normas APA. Como sabemos, tenemos que aunar criterios y que ustedes también puedan saber y tener en cuenta las cosas que tenemos. Nosotros nos basamos en la 7ª edición de las normas APA, ¿sí? El PowerPoint que voy a mostrar es una síntesis del documento que tenemos en realidad. Yo lo voy mostrando, le voy contando un poquito en qué consiste este documento que nosotros hemos formulado, y más allá de lo que es el concepto, también hemos hecho ejemplificaciones para que sea de una manera más sintética para los estudiantes, más accesible y que lo puedan comprender mejor. Por ahí yo no lo puedo ver en el tema de los comentarios, pero la profe María me va a ayudar con eso. Si ustedes alguno quiere aportar algo de más, quiere compartir algún documento que quizás esté utilizando en realidad para poder seguir un solo criterio que sería de las normas APA y entonces poder compartir con los profes y con los estudiantes.
¿sí? Nosotros teníamos por comenzar lo que eran las normas APA, un concepto, que es lo que más o menos les estoy mostrando en el PowerPoint, acerca de en qué consiste, qué establece y demás, y también tenemos el para qué se usa, ¿sí? Para facilitar la comprensión de los documentos, evitar el plagio, presentación de trabajos académicos. Después también hacíamos referencia a lo que eran las citas bibliográficas, qué citar. Bueno, poníamos en realidad cuáles serían los objetivos del citar, de qué manera podríamos citar, identificar la idea que quiero citar en mi texto, identificar el autor y el año de la publicación, la página y determinar cómo quiero realizar la cita textual. No sé si voy muy rápido, si pueden leerlo bien. Se ve perfecto. Bien, genial. Yo voy pasando despacito, así cosa que ustedes lo puedan leer tranquilos. Después tenemos la cita textual, que también contamos un poquito acerca de qué se trata, lo que tenemos que tener en cuenta y demás. Como ustedes verán, abajo dice, dejamos de ejemplo un párrafo. Nosotros ponemos el párrafo, en realidad, y ponemos cómo se tendría que usar la cita textual. Y cómo se citaría, según, como les dije, la norma APA de la 7ª edición, que son las últimas. Continúo con la que sigue. Me parece que me pasé. Ahí está. La cita del parafraseo, lo que vamos a utilizar. También dejamos un ejemplo, como ustedes verán. Continúo con la siguiente. La cita de cita. También un pequeño concepto. Dejamos también un ejemplo abajo de cómo debería citarse en realidad. Que en realidad son guías lo que nosotros vamos a utilizar y demás. No está de más que podamos hacer otros ejemplos. Por ahí también pensábamos en algún punto hacer un tipo taller como para ayudar o guiar a los estudiantes más que nada. Porque creo que ya con la mayoría de los profes saben cómo citar, se siguen mediante las normas APA y demás. Pero por ahí surge este problema de entendimiento de cómo citar en general de los estudiantes que por ahí tienen un conflicto. Pero bueno, queríamos hacer el documento como más accesible, que lo pudieran entender, que pudieran diferenciar, que es lo más importante. Las referencias bibliográficas, qué es referenciar, los elementos básicos que tenemos que tener en cuenta, la identificación del autor, la fecha, el título, la publicación. Por ahí cualquier cosa que quieran agregar, lo pueden agregar en el chat. Si les parece bien, si no, si quieren agregar algo más que quizás no lo hayamos tenido en cuenta. Generalmente presenta dudas cómo referenciar videos. También otra cosa de consulta muy frecuente es cuando es el artículo de una revista, qué diferencia cuando es el título de un libro. Estas son como cositas bien, por ahí que... Genial. Sí, de esas tenemos nosotros, ahora les muestro. Estas fueron como las más generales. De ahí le voy avanzando y tenemos un poquito de todo. Que ahí, a ver si puedo avanzar un poquito más. Bueno, el libro con editor y compilador, también lo tenemos. Después tenemos el de página web, de videos YouTube, como mencionaban, que por ahí también queda dudas. Los aspectos más generales a tener en cuenta.
más detallado, digamos, cómo sería en forma APA y cómo sería el ejemplo. Si alguien quiere consultar por algún caso que no se vean estas placas y quiere aportarlo, puede hacerlo en el chat. De esa manera las chicas van a poder como ampliar un poquitito más y una vez que esté ese documento listo, también se los vamos a compartir en el Drive. La profe Sabrina consulta si este material está en la página del instituto. Parece que a mí se me tildó. Igualmente, ahí les muestro lo que tenía dudas, profe. No, todavía no lo tenemos, porque queríamos aunar criterios con ustedes para compartirlo, para, digamos, unificar todo y poder compartir con los profes. Igualmente, si ustedes lo desean y consideran más oportuno, lo podemos enviar. Se escucha entrecortado, Paola, parece que estás teniendo problemas de conexión. La idea es esa, ese documento sí va a estar disponible en cuanto lo terminen las chicas, así que nosotros vamos a incorporarlo en la carpeta en el Drive, pero también las chicas lo van a tener disponible desde las redes de biblioteca, ¿sí? También lo pueden pedir por correo electrónico, al correo de la biblioteca. Lo ideal sería que la mayor cantidad posible de docentes tengamos como referencia ese documento, y también que estén respuestas, digamos, a dudas que se nos suelen presentar y que también son dudas, lógicamente, de los estudiantes. Bueno, no sé si se desconectó Paola. Ah, ya, allí está. Bien, dejaste de compartir, Paola. No sé si querés agregar algo más. Está con problemas de conectividad. Mientras vuelve Paola, yo les voy a dejar el formulario de asistencia en el chat. Les voy a pedir, por favor, que lo completen cuando terminemos. Así, quedan registrados y además también para el próximo encuentro, que bueno, ojalá pueda ser presencial para seguir conversando sobre esto, también tengamos los correos disponibles. No sé, chicas, Alexiana, si quieren abrir los micrófonos, hacer alguna referencia a algo que nos haya estado faltando, o bueno, a los asistentes, si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún aporte, algo que le haya quedado ahí dando vueltas, que no le cerró. Aprovechamos estos minutitos. Sabemos que por ahí dentro del chat nos... Bien, buenísimo. Sabemos que por ahí a lo mejor es como mucha información junta, mencionamos a varios autores, pero sepan que les vamos a dejar un Drive, se lo vamos a mandar por correo, con algunos de los materiales que estuvimos utilizando, también con una síntesis del relevamiento que se hizo en el formulario de inscripción, para que ustedes puedan también, entre todos, aprovechar, digamos, las respuestas que han vertido, que son muy interesantes y que en la mayoría de los casos tenía que ver con cosas que estamos planteando desde la teoría, de cuanto a qué cosas o qué estrategias podríamos tener en cuenta para mejorar en esto de las consignas de escritura. Chicas, ¿alguien más que quiera agregar algo que nos hayamos olvidado? Que haya quedado en el tintero. Paola dice en el chat, 1000 disculpas, mi internet falló, no hay problema, quedó súper claro, está súper linda esa presentación, así que te la vamos a estar pidiendo. Y vamos a ayudar también a difundirla. Reitero, si alguien tiene por ahí el interés de que algo que no haya estado en la presentación, que se pueda proporcionar algún ejemplo de cómo citar en APA, lo dejan anotado y después se lo mandamos a Silvina. Bien, si no hay más... Permiso, pido un permiso para hablar. Sí,
Cualquier cosa, profe, si tienen un grupo, paso el documento para que lo puedan observar con tranquilidad, porque lo tenemos en formato papel, estructurado y todo lo demás, más allá de la presentación PowerPoint. Y de ahí cualquier cosa, cualquier sugerencia nos escriben al correo, quizás para agregar y demás. Buenísimo. O sea, más que nada para que también lo puedan tener, lo puedan observar con tranquilidad. Por ahí la presentación está buenísima, pero como un vistazo general. Algunas cosas o aporte podemos también agregarlo y demás. Nunca está de más, como decimos, no lo cerramos a una sola cosa. Simplemente queremos unificar y que ustedes estén conformes con lo que vamos a presentar y lo que va a ser accesible para los estudiantes. Genial. ¿Y existe la posibilidad de que te lo pidan por correo electrónico? Si querés dejar la dirección de correo electrónico en el chat, por ahí estaría bueno también. Y ya se comunican directamente con ustedes. Independientemente de eso, cuando consideren que esté listo, nosotros vamos a incorporar ese documento al Drive para dejarlo como recurso para pensar las consignas para todos los docentes. Excelente, chicas, dice Néstor, muchas gracias. Gracias a vos por estar. Gracias, Claudia. Muchas gracias, dice Lorena también. Gracias a ustedes por la escucha atenta. Gracias, Alicia. Bueno, y estamos a disposición para seguir pensando entre todos. Gracias, dice Alejandro. Muchas gracias. Quedo atento al material que nos compartirán. Buenísimo. Muy productivo para seguir pensando. Buenísimo. Bueno, Ana dice, gracias, profe, muy bueno. Luis, muchas gracias, gracias a vos, gracias a ustedes por estar. No se olviden de firmar la asistencia. Si alguien la necesita, la vuelvo a copiar ahí. Gracias, Rocío. Ahí Paola nos dejó también la dirección de la biblioteca, espacioelmonfuerte@gmail.com. Ahí podemos hacerles consultas a las chicas, pedirles el material o hacerles aportes en cuanto a qué nos gustaría que aparezca ahí, qué ejemplos de referencias necesitamos. Lorena, un minutito para que quede abierta la posibilidad de seguir indagando. A ver. Leo. En mi caso, me preocupa la coherencia y cohesión en la escritura de los estudiantes. Bien, ese es un punto interesante, importante. Si te parece que habría que trabajar en eso, te recomiendo cuando completes la asistencia, ponelo ahí en otro, como para trabajar específicamente con esta cuestión. Que sí, es una preocupación que compartimos. Muchas gracias a vos, Lorena. Gracias, Gustavo. Sí, queda grabada, después la vamos a subir a la cuenta de YouTube del profesorado, les vamos a compartir el link para que lo puedan socializar. Sabrina agrega lo que decía recién Lorena, interesante armar esto en función del armado del párrafo académico. Bueno, ya nos llevamos ideas para pensar una próxima propuesta. Genial. Genial, genial. Genial, bien. Bueno, habiliten el micrófono, me dejaron hablando solo como loca mala. Ay, María, no, muchas gracias a todos por asistir al encuentro. Espero que, bueno, se hayan llevado aunque sea alguna cosita nueva o algo. Muchas gracias. Muchas gracias por estar y por inscribirse y por venir un miércoles antes del feriado. Gracias. Muchas gracias. Gracias a vos, Luis. Muchas gracias. También activo el micrófono, me quedé sin internet, así que estoy con el celu, pero también agradecerle a los presentes. Gracias, gracias por sus aportes, gracias por haber participado y seguramente habrá otra instancia, otros encuentros de aquí en adelante. Saludo para todos y gracias por estar en también, como dice Sabri, miércoles previo al fin de semana XXL. Gracias. Exactamente. Rocío Bifano ha levantado la mano. Dale, Rocío. Hola, ¿cómo están? Acabo de hacer callar la bebé, por eso tenía todo desactivado. Algo que me parece interesante, que lo veo también desde una dificultad mía, ¿no? El problema que tenemos para sentarnos a escribir
una fundamentación desde cero. ¿Cómo arrancamos? ¿Cómo se arranca? ¿Por qué es tan difícil? Lo digo desde el lado como estudiante y del lado de docente. Qué difícil que es sentarse y escribir una fundamentación. Eso, nada. Voy a hacer un gremio que diga difícil escribir las fundamentaciones. Se aceptan adherentes. Una remera que diga, Rocío, sí, genial, sí. Genial lo que planteás, y sí, y es una preocupación, y una preocupación que tiene que ver con la complejidad de ese género, ¿sí? Con la complejidad que implica fundamentar precisamente, pero que también tiene que ver con la complejidad de romper el hielo, ¿sí? Cuando sobre todo se empieza a escribir desde el principio, cuando arrancamos desde la fundamentación. Entonces, son como dos vallas ahí, ¿no? Vamos a decir. Por un lado, romper ese papel en blanco, eso de empezar a escribir. A veces es conveniente empezar a escribir el proyecto, planificación, o de lo que se trate, desde otros lugares más expositivos explicativos, y dejar para otro momento ese de la fundamentación, ¿sí? Eso suele como ser una estrategia interesante. Pero pienso también que el brindar modelos o el leer varias fundamentaciones que tengan que ver con géneros similares al que se está escribiendo, también puede ayudar. Leer fundamentaciones y tratar de identificar esos componentes que deberían estar en la fundamentación. Esas pueden ser como dos estrategias para pensar. No sé si por ahí a alguien se le ocurre alguna otra forma de resolver esto que plantea Rocío, que es súper cierto. No, yo solamente quería recordar por ahí, si algunos colegas no lo pudieron ver o acceder al documento que construyó el equipo de rectorado con respecto a esta última instancia, artículo 66, que se llevó a cabo, en donde, bueno, más o menos, pensando en los proyectos, ¿no? Que es lo que más escribimos para presentarnos en la toma de cátedras, que sí es verdad lo que dice la profe Rocío, cuesta muchísimo armar la fundamentación, pero sin embargo el rectorado nos había dado algunos indicadores sobre qué componentes debían aparecer allí explícitos, ¿no? Así que bueno, por ahí quería mencionar eso porque está bueno el documento que elaboraron ellos. Para los componentes, dice Sabrina, gracias Ana, genial. Steinman, recomiendan que a Steinman lo vamos a incorporar también en el Drive. Y Alicia destaca esto que decía Sana, de lo que nos llegó, que estamos ahí todavía en proceso de socializar los coordinadores para la revisión de los programas. Lo leo tal cual, creo que está tal cual como aparecía en la lista. ¿Cómo aprendemos a realizar las mejores construcciones gramaticales para obtener prompts que permitan obtener productos más acabados a través del chat GPT o aplicación similar? Y ahí Alicia puso el dedo en la llaga de un tema que nos quedó por fuera porque no llegamos, que era precisamente qué pasa con las consignas de escritura y con la escritura en tiempos de chat GPT, ¿sí? Que eso da como para un encuentro solamente, pero es interesante pensar que justamente un prompt, esa palabra, ¿no? Esa instrucción que se les da hoy a las inteligencias artificiales para producir textos, videos, imágenes, ¿sí? Son consignas, en definitiva, ¿sí? Entonces, ahí aparece un campo bastante interesante como para poder trabajar y que me parece que merece un capítulo aparte, el de los prompts. Así que gracias, ahí en el chat dejó Alicia justamente el texto ese que nos lleva a pensar cómo incorporamos estas herramientas o empezamos a pensar, ¿no? Dice Alicia, me noto ya para ese encuentro. Genial, habrá que pensarlo con el equipo. Genial. Es más, lo que decíamos con las chicas es que necesitamos, porque a ver, cuando trabajamos con consignas, con escritura de consignas y demás, esto tiene que ver también con un trabajo, un proceso que venimos haciendo del profesorado de lengua desde hace unos años. Antes de pandemia habíamos hecho un taller para estudiantes y también para algunos docentes sobre consigna, que esa fue la primera edición de ¿Qué pretende usted de mí? El profesorado el equipo también había trabajado en un ateneo didáctico con una institución asociada, allá por el año 2015, pero donde no tenemos tanto trabajo armado es precisamente en todo esto que tiene que ver con el impacto de las inteligencias artificiales, así que seguramente vamos a
a tratar de buscar especialistas, ¿no?, que puedan venir a charlar con nosotros acerca de esto. Gracias, bueno, Lorena, gracias igualmente, y bueno, Ana. Vamos a ir cortando, nos despedimos, agradecemos a todos los que estuvieron participando, algunos estuvieron participando más activamente y otros haciendo más el apoyo logístico, así que a todos por la presencia y por la colaboración. Nos vemos en la próxima edición, en la tercera edición de ¿Qué pretende usted de mí? Muchas gracias, buen fin de, felices Pascuas. Gracias, felices Buen Pascuas. fin de. Buen fin de.